Hola, buenas, estamos en un nuevo capítulo de podcast Hablemos sin saber. Este es más que nada, es especial, ya que vamos a estar recopilando información de antiguos capítulos del podcast. Y tengo una pregunta muy importante. ¿Es posible sostener que la historia es una continuidad de procesos más que una ruptura temporal de hechos disímiles y poco conectados? Yo diría que sí, la verdad. ¿Qué dicen los demás? También. Que sí. Sí, Sí. yo digo que sí porque, pucha, es posible decir que es un proceso de continuidades, ya que no existen los eventos aislados y desconectados, pues porque un hecho que ocurre siempre va a llevar a otro y así existen patrones y relaciones que los vinculan a largo tiempo. Más que nada, por ejemplo, cambios políticos que existen, tanto políticos, económicos y culturales que existieron y que ocurrieron en el siglo XIX con la revolución industrial. Crearon un hecho importantísimo en la sociedad actual. No sé si comparten mi opinión. Sí. Bueno, yo te encuentro toda la razón a lo que estabas hablando. Nuestro funcionamiento en sociedad quizás sería completamente distinto si no hubiese existido la revolución industrial. E igual este tema lo vamos a tomar desde Primera Guerra Mundial. Bueno, en este contexto, para poner un poco en contexto, vemos a una Europa en su mayor momento, ¿no? Está aquí después de la época del Renacimiento, la Ilustración. Europa es, claro, es la potencia en todo el mundo, todo el mundo mira a Europa como que allá está todo, ¿no? Y bueno, en este contexto Europa se ve también a sí mismo con una sensación de grandiosidad bien grande, y esto igual le empieza a causar esta suerte de sensación de nacionalismo en los países, que claro, después culmina con la Primera Guerra Mundial, cuando con estos, claro, conflictos territoriales, etcétera, llevan a las atrocidades que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial. Y dentro de esto, Europa, que era este lugar maravilloso al que todos admiraban, sufre una desmoralización en su población que, claro, se ve a sí misma y dice cómo este lugar es capaz de estas atrocidades. Y no es de extrañarse que soldados que pelearon en la Primera Guerra Mundial hayan sido cabecillas en la Segunda Guerra, porque este trauma colectivo se refleja en la mente de las personas. Vemos el surgimiento de movimientos artísticos como lo fue el expresionismo, que refleja lo que las personas estaban sintiendo en el momento. Y bueno, y esta causa es directa y se da que ocurre una Segunda Guerra Mundial aún más atroz que la primera, donde culmina con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, que es una de las atrocidades más horribles que la humanidad ha visto. Y bueno, entre medio de estas dos guerras, claro, donde Europa estaba como decayendo de alguna manera, Estados Unidos comienza de a poco a crecer exponencialmente, y al fin de la Segunda Guerra Estados Unidos se posiciona como potencia mundial. Terminada la Segunda Guerra, arranca lo que es popularmente conocida como la Guerra Fría. Es un conflicto totalmente ideológico que nunca se llegaron a cruzar directamente Estados Unidos y la Unión Soviética, que fueron como los llamados grandes ganadores, si se podría decir, de la Segunda Guerra. En esa llamada Guerra Fría hubieron varios conflictos dentro, que no fueron directos, como dije anteriormente, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, como la Guerra de Vietnam, que cada uno apoyaba a cada parte de Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, o lo que ocurría acá en Sudamérica, con los gobiernos títeres, si se podría llamar, lo que fue el golpe de Estado acá en Chile, la intervención de Estados Unidos, los problemas con Cuba, cosas que sucedieron. La carrera espacial, también ese se podría llamar como el conflicto relativamente más directo que tuvieron, donde competían quién llegaba primero a la Luna. Finalmente ganó Estados Unidos. Al fin de la Guerra Fría, en el 91, el mundo mutó de una forma hasta ya entrado los 2000, donde se da otra especie de guerra ideológica,
no tan directa como lo fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, que es algo más en lo económico. ¿Quién tiene la economía más fuerte? Hoy, al parecer, la va ganando China, con su exportación, importaciones y con una economía más fuerte. Pero también tenemos un rezago directo de la Guerra Fría, que es el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Donde Rusia reclama a Ucrania como parte de ella, porque, como recordamos, Ucrania era parte de los estados satélites de la Unión Soviética y técnicamente era Rusia, lo que es hoy. Y con la separación y con el derrumbe de la Unión Soviética, Ucrania se independiza de lo que es hoy Rusia y por eso la reclaman como de ellos, porque por la visión que tiene Putin, bastante clásica, de que les pertenece, es parte de ellos, y es algo que se les escapó, algo así interpreto yo. Igual tenemos que entender que pese a que la Guerra Fría terminó, la visión de Guerra Fría de el amigo de mi enemigo es mi enemigo y así se sigue dando, claro. Por ejemplo, todos los países que apoyan a Rusia están contra Ucrania y todos los países que apoyan a Ucrania están contra Rusia y así los países dentro de la OTAN sí o sí tienen que estar contra Rusia y esa es una visión que se dio en la Guerra Fría y que prevalece hoy en día. El cual, en fin, prevalece. Así que con todo esto podemos darnos cuenta que sí hubo una continuidad de procesos. Podría decirse que la ruptura temporal no fue así, ya que muchas cosas de lo que pasaron eran procesos que nos ayudaron a ver cómo es el mundo actualmente. Si es que no hubiera pasado esto, no hubiera pasado tal cosa. Así que, en pocas palabras, sí, fue continuidad de procesos. Hasta aquí quedó el capítulo, muchas gracias por verlo y esperemos encontrarnos en otro capítulo de Hablemos sin saber.